Hola, mi nombre es Almadelia Gutiérrez Domínguez y esta es la materia de probabilidad y estadística con el tutor Héctor Osvaldo Nieto Cortés. Hoy vamos a hablar precisamente de temas. Hoy hablaremos de cómo se relacionan las distribuciones de frecuencia con las distribuciones de probabilidad. Es importante primero aclarar qué es frecuencia. Es la medida del número de veces que se repiten u ocurren, La frecuencia es la medida del número de veces que se repiten u ocurren ciertos datos en un conjunto de datos. ¿Y qué son las distribuciones de frecuencia? En otras palabras, las distribuciones de frecuencia son tablas en las que se muestran todos los valores, que sería después la variable aleatoria, de una variable junto con el número de veces que cada uno de ellos es observado. Una vez que se determinan los valores de la variable aleatoria, les asignamos una probabilidad y a esto se le llama distribución de probabilidad. Las propiedades que debe cumplir una distribución de probabilidad son que al final sean mayor que 0, menor que 1 y finalmente sumar 1. Para esto, una distribución de probabilidad puede representarse en forma tabular o en forma gráfica. En forma tabular es una tabla donde se muestran en una columna todos los valores de la variable aleatoria y en otra columna las probabilidades asociadas a cada valor. En forma gráfica es una gráfica de barras cuyas alturas corresponden a la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. La distribución de frecuencias son lo mismo que la distribución de probabilidad y las cuales están correspondidas unas con otras. La distribución de frecuencias... 2, 3, 4, 5. En resumen, la distribución de frecuencias son lo mismo que la distribución de probabilidad y las cuales están correspondidas unas con otras. Casos en los que se puede usar... 2, 3. Casos en los que se puede usar la probabilidad uniforme. Por ejemplo, tenemos lo que es un conmutador. Cuando este conmutador se encuentra ocupado, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cómo calcular la probabilidad de llamadas que entrarían en este momento? Otro de los ejemplos es la gasolina. Los precios futuros que puede tener la gasolina en base a la probabilidad uniforme. Y la última, podríamos decir, las precipitaciones o lluvia. ¿Qué medidas se esperan cuando se tienen estimados iniciales? La prueba de hipótesis consiste en determinar si un enunciado se acepta o se rechaza como verdad. Por ejemplo, si duermo tarde me despertaré tarde. Esta declaración se emite... En esta declaración se emite una hipótesis nula, que es la suposición, y una hipótesis alternativa que quedaría formulada de la siguiente manera. No importa si me duermo tarde, me despertaré temprano. Los pasos para resolver una prueba de hipótesis son los siguientes. Identificar los parámetros, establecer la hipótesis nula, establecer la hipótesis alternativa, calcular estadística de pruebas con base en la distribución normal, definir y expresar la región de rechazo y determinar si la hipótesis es nula, es rechazada, aceptada o se abstiene de tomar una decisión. Cuando se especifican estos 5 elementos, se define una prueba particular. Cambiar una o más de las partes crea una nueva prueba. Las dos hipótesis en competencia son la hipótesis alternativa HA, que es generalmente la hipótesis que el investigador desea apoyar, y la hipótesis nula HO, que es una contradicción de la hipótesis alternativa. Una prueba de estadística de hipótesis está formada por 5 partes. La hipótesis nula, denotada HO, la hipótesis alternativa, denotada por HA, el estadístico de prueba y su valor P, la región de rechazo y la conclusión.
Y cierro este tema con esta frase. En el mundo actual, el uso adecuado de la frecuencia estadística, la probabilidad uniforme y la prueba de hipótesis es clave para tomar decisiones basadas en datos, optimizar procesos y anticipar resultados en un entorno cambiante y competitivo. Gracias, mi nombre es Almadelia Gutiérrez.